salvación. La salvación. La salvación es un milagro, el milagro que Cristo nos regaló en la cruz. El milagro de que Él se hizo pecado con tal que nosotros seamos libres. Él cargó con el pecado de toda la humanidad porque ningún hombre lo pudo cumplir. Y tuvo que ser Él quien vino como hombre, nació como hombre, creció como hombre, vivió como hombre. Su ministerio también lo llevó como hombre hasta llegar a la cruz y morir como hombre para que nosotros fuéramos libres. ¿Por qué? Porque si Él se hubiera presentado como Dios o Hijo de Dios, Él no hubiera podido morir, ni mucho menos iba a sentir Él la carga de los pecados, porque era el Hijo de Dios, ¿no? O era Dios. Sin embargo, como hombre, Él vivió todo lo que nosotros vivimos. Pasó todo lo que nosotros pasamos, todas las circunstancias. Él tuvo problemas, sí tuvo problemas. Tuvo tentaciones, también tuvo tentaciones, porque era hombre, ¿no? Pero de todas salió victorioso. ¿Debido a qué? Debido a que Él podía tener su comunión con el Padre. Debido a que Él se retiraba a una hora determinada o en el tiempo que Él destinaba para poder tener la comunión con Dios. Era ahí donde Él recibía las instrucciones, donde Él recibía la dirección para poder continuar y seguir avanzando mientras siguiera aquí en la tierra, ¿no? Ese fue el milagro más grande que Él nos dejó. El de morir en la cruz, el de derramar su sangre, esa sangre poderosa, esa sangre que nos lavó, que nos limpió, esa sangre que nos sanó, esa sangre que nos prosperó, es la sangre que hasta ahora, hermanos, sigue derramada por cada persona que desea recibir su milagro, recibir su salvación. ¿Amén o no amén? Gloria a Dios. La única voz que necesitamos nosotros escuchar es la voz de Dios. Solo sus palabras pueden darnos una vida en abundancia, mantenernos caminando en la bendición y llevarnos hacia donde necesitamos ir. Amén. Solamente la única voz que necesitamos es la voz de Dios. Vamos a ver qué nos dice Juan 6:63. Juan 6, versículo 63. Gloria a Dios. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La vida misma de Dios está en la palabra. La vida misma de Dios está en la palabra. Y acá nos está diciendo este versículo, ¿no? El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. ¿Para qué? ¿Qué te va a aprovechar la carne? Únicamente para podernos todavía mantener en esta tierra, pero cuando partamos de esta tierra, ya para nada nos aprovecha esta carne. Se va de frente a la tierra, como dice la palabra, ¿no? Del polvo eres y al polvo volverás. Pero el espíritu se va a la presencia del Padre. Las palabras que yo os he hablado, dice aquí, son espíritu y son vida. Gloria a Dios. Si eres salvo, eres una prueba viviente de esa verdad. Renacido, no de simiente, no de semilla corruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. O sea, aquí te pregunta, si eres salvo, es una interrogante para nosotros. ¿Eres salvo? ¿Verdaderamente yo soy salvo, hermano? ¿No? Hemos hecho la oración de fe, pero la hemos hecho de corazón. Hemos renunciado
renunciado a lo que el mundo quiere, hemos renunciado a lo que la carne desea para solamente hacer y vivir lo que Dios nos habla en su palabra, que es espíritu y que es la vida. Nosotros recordemos que no hemos renacido de ninguna semilla corruptible. Nosotros no hemos vuelto a nacer de una semilla corruptible. Nosotros hemos nacido nuevamente o renacido por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Vamos a Primera de Pedro 1:23. Gloria a Dios. Primera de Pedro 1:23. Aleluya. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. De ahí hemos sido renacidos. La palabra es la base de todo el reino de Dios. La palabra es la base de todo el reino de Dios. Es la clave para todos sus sistemas y procedimientos. ¿Cuál es la clave, hermano, para todos los sistemas y los procedimientos? Es la palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra es la base de todo el reino de Dios. Es la clave para todos sus sistemas y procedimientos. Jesús no dejó lugar a duda durante su ministerio terrenal. Cuando las personas les preguntaban cómo, Él les indicó una y otra vez el poder de la palabra de Dios. Cuando las personas le preguntaban y le hablaban, Él no escatimaba, Él no se callaba. Él volvía y le repetía una y otra vez la palabra de Dios. Él no dijo, yo no puedo hacer lo que quiero porque soy el Mesías. Miren, Jesús no dijo eso. Yo no puedo hacer lo que quiero porque soy el Mesías y tengo un poder sobrenatural especial. Tampoco dijo, yo puedo obrar milagros cuando quiera, pues soy Dios manifestado en la carne. Por el contrario, Jesús dijo, entre otras cosas, lo siguiente. Juan 5:30. Vamos a Juan capítulo 5, versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. No puedo yo hacer nada por mí mismo, decía Jesús. Nada. Jesús no dijo, no lo haré. Ojo, Jesús no dijo, no lo haré. Lo que dijo fue, no puedo. O sea, Él no negó, Él no dijo, no lo haré, no. Él dijo, no puedo. El Padre que me envió es verdadero y yo hablo al mundo aquello que he oído de parte de Él. Qué hermoso, hermanos, que Jesús solamente hablaba lo que escuchaba del Padre. Él no se imaginaba, Él no hablaba su imaginación, Él no hablaba lo que Él creía, sino únicamente lo que el Padre le decía que hable. Jesús en su humanidad recibió toda autoridad del Padre. El juicio que Él pronunció resultó de lo que Él oyó en su oído, como se lo dio el Padre. El juicio que Él pronunció resultó de lo que Él oyó en su oído, como se lo dio el Padre. O sea, Él habló tal y cual escuchó del Padre. O sea, Él no habló lo que se imaginó. ¿Qué dice Isaías 54? Isaías 50, versículo 4. Gloria a Dios. Isaías
54. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Esto es lo que dijo Isaías, ¿no? Profetizando. El propósito del Espíritu Santo en este capítulo es demostrar al hombre el poder inagotable de Dios, que podría, si él así quisiera. El poder inagotable de Dios, que podría, si él así quisiera, usar ese poder en cualquier capacidad, pero más bien eligió enviar a su único Hijo a redimir no solamente a Israel, sino a la totalidad de la humanidad. Aquí vemos cómo es que Dios a él le plació enviar a su único Hijo, le plació entregarle a él todo el poder y la capacidad, que podía bien haberlo dado también a cualquier otra persona, pero él prefirió dárselo a su Hijo, a su único Hijo. En este versículo, él está presentando como el discípulo perfecto. Miren, hermanos, Dios presenta a Jesús como el discípulo perfecto. Él solamente decía las palabras que le fueron dadas por Dios para saber hablar. Él afirmó esto 7 veces cuando estaba en la tierra. Él solamente decía las palabras que le fueron dadas por el Padre. Nada más. Nosotros muchas veces aumentamos un poquito, como seres humanos, hasta las mismas personas, los profetas, cuando dan, por eso dice la palabra, ten cuidado de la palabra que recibes de un profeta, porque te dan una parte y la otra parte ya es parte del hombre, ¿no? Entonces toma lo que Dios te da y lo que no, deséchalo. Entonces Jesús no, Jesús tomó única y exclusivamente lo que el Padre le decía. Nada más. Juan 8:26, vamos a ver. Juan capítulo 8, versículo 26. Gloria a Dios. Aleluya. Capítulo 26 y 28. En el 26 dice: muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Aunque ellos descartaron sus palabras como de poca importancia, sin embargo, se cosecharían las consecuencias amargas como lo trataba a él, y a él solo es lo que determinaba su destino. Es así lo mismo para todos. Así como Dios es verdadero, Cristo lo es también. El que acepta a Cristo, acepta a Dios el Padre. Y el que rechaza a Cristo, rechaza a Dios el Padre. Amén. Gloria a Dios. Vamos al versículo 28, igual de Juan 8. Dice: les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Habla de la cruz. Aquel tiempo no llegaba todavía, pero ocurrirá en la segunda venida cuando miren al que ellos hirieron. En la segunda venida, o sea, ellos en la primera, cuando lo crucificaron, no tomaron en cuenta inclusive de a quién estaban crucificando. Lo crucificaron y muchos aceptaron su resurrección, como muchos no. Ahí tenemos los judíos, ¿no?, que todavía no aceptan que Jesús era el Hijo de Dios, y ellos siguen esperando la venida. Entonces, cuando Cristo venga en su segunda venida, ellos ahí se van a sorprender de ver que quien está llegando es aquel que ellos crucificaron. Amén. Gloria a Dios, hermano.
¿no? Van a ver que es el mismo a quienes ellos hirieron. Cristo fue guiado completamente por el Espíritu Santo. Aunque Él era Dios, Él era también hombre y funcionó totalmente como un hombre mientras Él estaba en esta tierra como tal. Él tuvo que aprender tal como todos nosotros. Él caminó como hombre mientras estuvo en la tierra y fue guiado por el Espíritu Santo. Hermanos, en aquel entonces el Espíritu Santo estaba sobre Él y lo guiaba. Nosotros estamos ahora en mejores condiciones porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Este cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual nosotros tenemos que cuidarlo, el cual nosotros tenemos que estar atentos a lo que la palabra dice, porque no podemos mancillar el templo, hermanos. No podemos soltar una palabra que va a ensuciar el templo del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, ¿no? Y bueno, Él lo hizo mientras estuvo aquí en la tierra. ¿Qué te dice Zacarías 12:10? Zacarías 12:10. Gloria a Dios. Zacarías 12, versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito, ¿no? Dice, yo derramaré, se refiere al Señor que derramará fuego sobre los adversarios de Sion, pero el Espíritu Santo sobre sus habitantes. El Espíritu Santo señala el efecto moral que se produce con la revelación sobre la casa de David. Entonces, era el Espíritu Santo el que iba a derramar esa gracia, ¿no? Como dice aquí el versículo, la gracia de la oración, ¿no? Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. ¿Quién iba a derramar? ¿Quién lo derramó? Fue el Espíritu Santo. Gloria a Dios. La frase derramaré sobre ellos espíritu de gracia corresponde a la bondad de Dios y significa que ya no confían en su ley, sino en la gracia de Dios. O sea, en aquel entonces ya ellos ya no confiaban en la ley que tenían primero sobre la ley de Moisés, sino que después de la muerte de Cristo o desde que Cristo comenzó a predicar, ellos comenzaron a creer ya en la gracia de Dios, ¿no? Que solo se encuentra en el Señor Jesucristo. Y dice, y derramaré sobre ellos espíritu de oración, dice la palabra. Y derramaré sobre ellos espíritu de oración. Entonces habla a Israel que ruega al Señor y el Señor que ruega al Padre a favor de ellos. La palabra significa pedir con humildad y de todo corazón. Hermanos, eso es lo que nosotros debemos de tener, eso es lo que nosotros debemos de pedir, el espíritu de oración. A la mayoría, hermanos, no apenas hacen una oración de 2, 3 palabras y dicen ya Señor, gracias Señor y hasta mañana, pero esa oración, esa intimidad que debemos de tener con el Padre, ese tiempo que nosotros nos tenemos que abrazar con Él, hermanos, hay que pedir ese espíritu. Ese espíritu debe estar con nosotros, ese espíritu debe guiarnos durante todo el día. A través del Espíritu Santo nosotros debemos estar orando, dirigiéndonos al Padre. ¿Qué es lo que estás haciendo en esta mañana? ¿Qué es lo que estás haciendo en la tarde? ¿Por dónde caminas? ¿Por dónde vas? Cógete de Dios y habla con Dios, conversa con Dios. ¿Por qué? Porque ese es el espíritu que a ti te está guiando, ese espíritu de comunión, oración, conversación, oración, comunión con el Padre. Entonces tú vas a ver la gloria de Dios, cómo las puertas se te abren en todo lo que tú verdaderamente esperas. Apocalipsis 1:7. Gloria a Dios. Apocalipsis 1:7.
y lo que les traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén, dicen, ¿no? Dice el pueblo, sí, amén. La segunda venida de Cristo es el tema principal de este libro. La palabra nubes representa grandes números de santos. Se refiere a todos quienes estarán en las inmediaciones de Jerusalén, y es hasta posible que miles de millones podrían verlo por televisión. Los judíos entonces sabrán, y no cobran sombra de duda, y no cabrá sombra de duda de que Jesús es el Mesías y Señor. El lamento ocurrirá debido al juicio que traerá Cristo al mundo por su pecado y vergüenza. ¿Sí? Juan 14:10. Entonces, el mundo está pendiente, hermanos, de la venida de Cristo. Los judíos recién ahí van a entender y van a comprender que es Jesús, es el Cristo el que está viniendo. Y el día que Cristo venga y partamos nosotros, hermanos, a la presencia de Dios y nos vayamos en el rapto, la televisión, los bomberos y todos los que se van a quedar van a comenzar a buscar y a preguntarse qué sucedió, qué pasó, y no lo van a entender, y ahí recién comprenderán si alguna vez escucharon de la segunda venida de Cristo. Dice Juan 14:10. Gloria a Dios. ¿No hemos dicho? Juan 14:10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. La clave es creer. Las palabras que salieron de la boca del Maestro son, en realidad, las del Padre Celestial. El Padre lo hace por el Espíritu Santo. Ese era el proceso que respaldó la vida y el ministerio de Jesús. Primero que nada, prestaba atención y escuchaba las palabras de Dios. Luego en fe hablaba y actuaba en base a esas palabras. Y el Padre que habitaba en él las hacía una realidad. Por esa razón, Jesús consiguió siempre resultados en un 100%. Él nunca dijo o hizo lo que él quería. Jesús lo demostró en el estanque de Betesda, cuando caminó hacia el estanque. Cuando caminó camino al estanque, encontró una multitud de enfermos alrededor. Jesús amaba a todos y seguramente deseaba sanar a cada uno de ellos. Sin embargo, caminó en medio de la multitud y le habló a un solo hombre y le dijo: ¿quieres ser salvo? Hermanos, muchos están alrededor de Dios, muchos están alrededor de Cristo, cantidad de multitudes, pero no todos están en condiciones, ni todos están con el corazón dispuesto para recibir lo que Dios les está entregando. Hay muchos que solamente claman: sí, Señor, mira lo que necesito, mira cómo estoy, mira, están clamando, están llorando, están pidiendo, pero su corazón está lleno de duda, su corazón está lleno de temores, su corazón no es el corazón abierto ni dispuesto como lo tuvo Jesús para el Padre. Jesús dispuso su corazón y él solamente hacía lo que el Padre le decía. Él escuchaba lo que el Padre le hablaba y Jesús por fe lo ejecutaba. Y ahí estaba la victoria. Si nosotros camináramos de verdad en la palabra que está escrita, si nosotros hiciéramos vida la palabra, porque esta palabra que dice es espíritu y da vida, si nosotros camináramos en esta palabra,
nuestra vida sería diferente, sería como la de Jesús. Nosotros estaríamos obedeciendo a lo que la palabra nos ha dejado indicado, pero nosotros solamente caminamos muchas veces con lo que nosotros interpretamos, sin pedirle dirección del Espíritu Santo, sin preguntarle al Espíritu Santo si esto que estoy recibiendo es tuyo. Espíritu de Dios, ¿está bien lo que yo estoy entendiendo? Muchas veces nos mandamos humanamente, recibimos y decimos, sí, esto, y lo interpretamos a nuestra manera, a como nosotros queremos, y caminamos como a nosotros se nos da la gana, mas no como Dios lo ha dejado establecido, ni como Cristo lo ha dejado indicado. Por eso es que no tenemos victoria, hermanos. Por eso es que cuando nosotros queremos, clamamos y pedimos y oramos y lo que pedimos no lo recibimos. ¿Es debido a qué? ¿Te has analizado? ¿Pero por qué no lo recibo si yo estoy pidiendo, estoy clamando? ¿Por qué no lo recibo? ¿Cómo está tu vida con Dios? ¿Cómo está tu comunión con Dios? ¿Has escuchado lo que Dios quiere de ti? ¿Estás avanzando con lo que Dios quiere que tú hagas? Eso es, hermanos, y comienza la duda, y comienza el ojalá, y que si Dios quiere, y por eso no lo recibes. Porque con la duda ya anulaste todo lo que Dios tiene para ti. Con el ojalá nunca te va a llegar. Y con el si Dios quiere, peor, porque si Dios te lo ha entregado y Dios lo ha dejado acá en la palabra, es porque Dios quiere que tú disfrutes de todo lo que Él le entregó a su Hijo Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, comencemos nosotros a analizarnos verdaderamente. ¿Somos salvos? Hermano, ¿eres salvo de la esclavitud? ¿Eres salvo de la escasez? ¿Eres salvo de la enfermedad? ¿Eres salvo de las murmuraciones? ¿Eres salvo de las críticas? ¿Eres salvo de los chismes? ¿Eres salvo verdaderamente? ¿O qué área te falta entregar? Falta todavía tal vez entregar alguna área que es lo que no te deja recibir lo que tú estás esperando. Pongámonos de pie y pidámosle perdón a Dios esta noche. Y si tienes alguna área por entregar, es el momento, entrégale al Señor. Pongámonos de pie, hermanos. Oh Dios Todopoderoso, en esta noche, Señor, bendito Dios, yo te doy gracias por todo lo que tú nos has entregado. Te damos gracias por esta salvación, Señor, por la salvación que tú nos has dado en la cruz, por nuestro milagro, Dios. Y te pedimos perdón si no sabemos recibir hasta ahora todo lo que tú ya nos has dado, todo lo que nos has entregado. Te pedimos perdón, oh Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, porque todavía no hemos entendido de qué manera, Señor, obedecer la palabra, de qué manera caminar en esta tierra para cumplir el propósito que tú nos has entregado. Por eso te pedimos perdón. Perdónanos, Padre, y que hoy día, Señor, hoy día seamos salvos de todo lo que no nos deja recibir nuestro milagro. Señor, hoy día te pedimos perdón y reconocemos, Cristo Jesús, que tú eres el Hijo de Dios y que tú has muerto en la cruz y que descendiste a los infiernos y resucitaste al tercer día, y yo resucité contigo. Oh Cristo amado, gracias por tomar mi lugar, por perdonar mis pecados. Y ahora yo abro mi corazón y te invito a entrar en Él como mi Señor, mi Salvador y mi Dios. Quédate conmigo eternamente y no permitas que por nada ni por nadie me aparte de ti. Amén y amén. Y que esta salvación, Señor, esta oración que acabamos de hacer, oh Dios, sea una oración genuina y que aprendamos a ser guiados por el poder del Espíritu Santo.
Y que este templo, Señor bendito Dios, lo mantengamos siempre encendido con la llama y el fuego del Espíritu para avanzar y caminar y ejecutar lo que tú nos has mandado a hacer. Bendito Dios. Gracias, papito. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.